Imagina un lugar tan frío que el tiempo parece haberse detenido, un sitio donde el suelo no es tierra, sino hielo antiguo, duro como la piedra, y donde cada paso oculta historias que ningún ser humano vivo ha visto jamás. Si te apasionan los misterios del pasado, las revelaciones científicas que cambian todo lo que creíamos saber y las historias reales que parecen ficción, quédate conmigo hasta el final. Y si quieres que esta historia continúe, dímelo, porque lo que vamos a descubrir no cabe en un solo relato. Durante 24 milenios, el cuerpo de un joven permaneció atrapado en el permafrost del norte de Siberia, conservado por un frío constante que rara vez supera el punto de congelación, incluso en los meses de verano. No fue hasta el año 2009 cuando científicos rusos descubrieron sus restos cerca del río Yana, a unos 500 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Aquel joven había muerto en sus 20s, en el momento más extremo de la última edad de hielo, cuando enormes capas de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte y la temperatura global era aproximadamente 6 grados Celsius más baja que la actual. El lugar donde fue hallado, conocido como Colima, se encuentra entre los entornos más aislados y hostiles del planeta. Forma parte de la República de Sajá, una región donde los inviernos alcanzan con facilidad temperaturas inferiores a los menos 50 grados Celsius, donde el suelo permanece congelado de manera permanente a profundidades de cientos de metros, y donde el verano apenas logra ablandar la superficie antes de que el invierno regrese sin aviso. Incluso hoy, llegar hasta esa zona es complicado. Hace miles de años habría parecido el fin del mundo, pero durante el punto más frío de la última glaciación, hace 24.000 años, las condiciones eran todavía más extremas. El paisaje no tenía árboles. Era una vasta estepa dominada por hierbas duras y arbustos resistentes al frío, recorrida por mamuts, rinocerontes lanudos y otros grandes animales adaptados al hielo. Y entre ellos vivían humanos, cazadores que seguían a los rebaños y sobrevivían en uno de los climas más implacables que nuestra especie ha enfrentado. Ese joven era uno de ellos, y sin saberlo, su muerte terminaría cambiando nuestra comprensión de la historia humana. Durante décadas, su cuerpo permaneció oculto bajo capas de tierra congelada, protegido por el hielo como si la naturaleza lo hubiera sellado para el futuro. Nadie podía imaginar que, miles de años después, la ciencia sería capaz de leer la información guardada en sus células, ni que ese código genético revelaría una historia completamente inesperada sobre nuestros orígenes. El verdadero giro ocurrió cuando su ADN fue finalmente extraído y analizado en el año 2019. Los resultados dejaron atónitos a los investigadores. Aquel joven no encajaba con ningún grupo humano conocido, ni antiguo ni moderno. No pertenecía a ninguna población registrada hasta entonces. Representaba una línea genética desconocida, un grupo humano que había existido, prosperado y desaparecido sin dejar rastro visible, salvo en sus genes. Ese descubrimiento no solo añadió una nueva rama al árbol genealógico humano, cambió por completo la manera en que entendemos cómo se pobló el continente americano y cómo se formó la diversidad genética de millones de personas vivas hoy. Todo empezaba con un solo cuerpo congelado en Siberia, pero lo que revelaba se extendía a través de continentes enteros y decenas de miles de años. Los científicos comprendieron rápidamente que aquel joven no era solo un hallazgo arqueológico más. Su ADN indicaba la existencia de un pueblo completamente desconocido hasta ese momento. Para poder hablar de ellos, los investigadores tuvieron que ponerles un nombre, y así surgió la denominación de antiguos siberianos del norte. No era un simple detalle técnico. Significaba aceptar que, durante la edad de hielo, hubo poblaciones humanas enteras cuya existencia había pasado desapercibida para la ciencia moderna. Este descubrimiento tuvo un impacto inmediato en una de las grandes preguntas de la historia humana: ¿de dónde proceden realmente los pueblos indígenas de América? Durante muchos años, la explicación dominante había sido relativamente clara. Los antepasados de los americanos nativos provenían de Asia Oriental y de Siberia, cruzando hacia América a través del puente terrestre de Beringia cuando el nivel del mar era más bajo. La genética moderna apoyaba esa idea, pero no del todo. Al analizar el ADN de poblaciones indígenas de todo el continente americano, los genetistas habían detectado algo extraño. Además de una clara relación con poblaciones asiáticas, aparecían variantes genéticas que parecían conectarlas con grupos antiguos de Europa y del Medio Oriente. Aquello no encajaba. No existía evidencia arqueológica sólida de contactos directos entre América y Europa en épocas tan antiguas. Y aún así los genes estaban allí, repitiendo la misma señal una y otra vez. Ante ese dilema, algunos investigadores propusieron teorías polémicas: viajes transatlánticos prehistóricos, migraciones improbables a través del océano. Otros optaron por una
postura más cauta, sugiriendo que tal vez esas señales no fueran reales, sino errores estadísticos, imperfecciones en los modelos genéticos. El debate permanecía abierto, hasta que el ADN del individuo de Colima ofreció una respuesta inesperada. Su genoma mostraba con claridad que él descendía de dos grandes linajes humanos, uno relacionado con poblaciones del este de Asia y otro vinculado a un antiguo grupo conocido como los antiguos euroasiáticos del norte, una población emparentada de forma lejana con europeos antiguos. Lo más importante era que esta mezcla no era reciente, no se trataba de un cruce puntual ocurrido poco antes de su nacimiento. Era el resultado de un proceso mucho más antiguo, ocurrido miles de años antes. Los datos genéticos indicaban que esos dos linajes se habían fusionado en algún punto de Asia Central o de Siberia, creando una población con una identidad genética propia. Esa población no solo existió durante generaciones, sino que se expandió y se mezcló con otros grupos humanos. Parte de sus descendientes se integró con poblaciones del este de Asia, y con el tiempo, algunos de esos grupos fueron los que finalmente cruzaron hacia América. De pronto, todo empezaba a encajar. Los pueblos indígenas de América no mostraban conexiones genéticas con Europa porque hubieran llegado europeos al continente en tiempos remotos. Mostraban esas conexiones porque los propios siberianos que cruzaron hacia América ya llevaban en su ADN una herencia mezclada, producto de antiguos encuentros humanos en Eurasia. El misterio no se resolvía en el Atlántico, sino mucho antes, en las vastas y heladas tierras de Siberia. Las implicaciones eran enormes. Aquel joven congelado representaba a una población que había ocupado el norte de Siberia durante la Edad de Hielo, adaptándose a un entorno extremo, cazando grandes animales en la estepa helada y dejando una huella genética que terminaría influyendo en la historia de continentes enteros. Su cuerpo había permanecido inmóvil durante milenios, pero su información genética viajaba, mezclándose y transformándose con el paso del tiempo. Y esta historia, sorprendentemente, no comienza con él. Para entenderla del todo, hay que retroceder aún más, hasta un momento en el que los humanos modernos empezaron a expandirse por Eurasia, entrando en tierras desconocidas y encontrándose con otros tipos de seres humanos. Ahí es donde el relato se vuelve todavía más complejo. Para comprender de verdad cómo apareció ese pueblo perdido en el hielo, hay que viajar aún más atrás en el tiempo, a una Eurasia muy distinta de la actual. Hace alrededor de 45.000 años, los humanos modernos comenzaban a expandirse por el continente, avanzando hacia territorios donde antes solo habían vivido otros tipos de humanos, como los neandertales y los denisovanos. Aquella expansión no fue un movimiento único ni ordenado. Fue caótica, lenta, llena de desvíos, encuentros y separaciones, y sobre todo no estuvo protagonizada por una sola población homogénea. Esos primeros grupos humanos que se desplazaban por Eurasia no compartían todos la misma historia genética. Algunos ya venían de separaciones antiguas, otros habían experimentado mezclas previas, y cada grupo llevaba consigo un pasado distinto. Mientras unos avanzaban hacia el norte, enfrentándose a climas cada vez más fríos, otros permanecían en regiones más templadas del sur, donde la vida era menos extrema y los recursos más estables durante todo el año. Con el paso de miles de años, ese proceso dio lugar a varias poblaciones antiguas que coexistían al mismo tiempo. En Siberia y regiones cercanas vivían los antiguos euroasiáticos del norte. En Europa y el cercano oriente predominaban los antiguos euroasiáticos occidentales. Más al este y al sur se desarrollaban linajes del este de Asia, en lo que hoy sería China y el sudeste asiático. No eran mundos aislados, había contacto, había intercambio y, en ocasiones, había mezcla. Los límites genéticos no eran muros infranqueables, eran zonas difusas que se desplazaban con el clima, los recursos y los movimientos de los animales que los humanos cazaban. En ese contexto surgieron regiones de contacto, lugares donde personas de distintos orígenes coincidían durante generaciones. El norte de Siberia fue uno de esos puntos de encuentro. Allí apareció el grupo que hoy conocemos como los antiguos siberianos del norte. No eran simplemente individuos en transición genética, eran una población estable, con una combinación concreta de paeta, ascendencia del este de Asia y de los antiguos euroasiáticos del norte, una mezcla que no se veía en ningún otro lugar del mundo de la misma forma. A pesar de vivir en uno de los entornos más fríos y exigentes del planeta, lograron mantenerse durante miles de años. El estudio de su ADN fue dirigido por un equipo internacional liderado por el genetista Eske Willerslev de la Universidad de Copenhague, conocido por su trabajo con restos humanos
extremadamente antiguos y mal conservados. Este investigador ya había participado en la extracción de ADN de hallazgos famosos, y su experiencia fue clave para enfrentar un desafío enorme. El individuo de Colima tenía una antigüedad excepcional, y aunque el permafrost había protegido su cuerpo, el ADN estaba gravemente fragmentado. Durante milenios, los ciclos de congelación y descongelación dañaron las moléculas genéticas, rompiéndolas en fragmentos diminutos. Para reconstruir el genoma, los científicos tuvieron que utilizar técnicas avanzadas de secuenciación capaces de trabajar con piezas extremadamente cortas, a veces de apenas unas decenas de pares de bases. Fue como intentar reconstruir un libro entero a partir de millones de trozos de frases. El proceso requirió meses de trabajo en el laboratorio y años de análisis computacional. Cada fragmento debía comprobarse cuidadosamente para evitar la contaminación con ADN moderno, un problema constante en este tipo de investigaciones. Finalmente, tras comparar los datos con otros genomas antiguos y modernos, emergió un resultado sorprendente y coherente. El individuo de Colima tenía aproximadamente un 62% de ascendencia de antiguos euroasiáticos del norte y un 38% de ascendencia relacionada con poblaciones del este de Asia. Esa proporción indicaba que la mezcla había ocurrido mucho antes de su nacimiento, lo que confirmaba que los antiguos siberianos del norte no eran una población pasajera, sino un grupo definido con identidad propia. A partir de ahí surgió otra pregunta inevitable. Si este pueblo existió durante tanto tiempo, ¿qué fue de ellos después? La respuesta no es sencilla, y para encontrarla hay que seguir el rastro de su herencia genética a través del tiempo. A medida que los científicos siguieron comparando el genoma del individuo de Colima con el de poblaciones antiguas y modernas, comenzaron a ver un patrón claro. Los antiguos siberianos del norte no desaparecieron sin dejar huella. Su historia no terminó abruptamente en el hielo. En cambio, su legado genético se fue dispersando, mezclándose poco a poco con otros grupos humanos, hasta quedar repartido en pequeñas proporciones dentro de poblaciones posteriores. Una parte crucial de ese legado aparece en los pueblos indígenas de América. Durante años, los genetistas habían identificado al menos 3 grandes componentes en la ascendencia de los primeros americanos, uno relacionado con poblaciones del este de Asia, otro vinculado a los antiguos euroasiáticos del norte, y en algunos casos un tercer componente conectado con grupos del sudeste asiático y Oceanía. El gran desafío era entender cómo y cuándo se habían unido esas piezas. El genoma del individuo de Colima ofreció una respuesta mucho más coherente que las hipótesis anteriores. La mezcla no ocurrió en América, ni fue el resultado de migraciones separadas desde distintos puntos del mundo. Ocurrió antes, en Siberia. Los antiguos siberianos del norte, que ya poseían una combinación de ascendencia del este de Asia y de antiguos euroasiáticos del norte, se mezclaron posteriormente con otros grupos asiáticos. De esa fusión surgió la población que, tiempo después, cruzaría Beringia y se convertiría en la base genética de los pueblos indígenas americanos. El momento encaja de manera notable. El joven de Colima vivió hace 24.000 años, y las estimaciones genéticas sitúan la separación de las poblaciones fundadoras de América de sus parientes asiáticos entre 20.000 y 25.000 años atrás. Eso coloca a los antiguos siberianos del norte justo en el periodo clave y en el lugar adecuado para haber contribuido de forma decisiva a ese proceso. No como individuos concretos que cruzaron el continente, sino como una población que aportó parte de su herencia genética a quienes sí lo hicieron. Es importante subrayar esto. No se trata de una línea directa de padre a hijo. La genética de poblaciones no funciona así. Funciona como un flujo, como ríos que se unen, se separan y vuelven a reencontrarse. El individuo de Colima no fue el primer americano, pero su pueblo ayudó a formar el caudal genético que acabaría llegando al Nuevo Mundo. Mientras tanto, otros miembros de esa población permanecieron en Siberia. Allí, con el paso de los milenios, se mezclaron con nuevos grupos que llegaban desde el este y el sur. Su identidad genética fue diluyéndose, pero no borrándose por completo. Hoy, pequeñas porciones de esa antigua herencia pueden detectarse en distintas poblaciones de Siberia y Asia, aunque nadie la conserve en estado puro. Este patrón plantea nuevas preguntas inquietantes. Si los antiguos siberianos del norte solo son visibles hoy gracias a un solo genoma preservado por el hielo, ¿cuántas otras poblaciones humanas habrán existido y desaparecido sin dejar rastro? En regiones donde no hubo permafrost, donde el clima destruyó los restos orgánicos, es posible que comunidades enteras hayan quedado fuera de nuestro conocimiento para siempre. La ciencia solo pudo descubrir a este pueblo porque las condiciones fueron excepcionalmente favorables. Frío extremo, enterramiento rápido y tecnología moderna capaz de trabajar con ADN muy dañado. Incluso así, el genoma recuperado estaba fragmentado en piezas diminutas, muchas de ellas de apenas 50 a 100 pares
millares de bases. Reconstruirlo fue un logro técnico enorme, en el límite de lo posible. Y aún con toda esa información, los científicos y concautos, un solo individuo no puede representar toda la diversidad genética de su población. Otros antiguos siberianos del norte pudieron tener proporciones distintas de ascendencia. El propio joven de Colima pudo haber sido atípico. Estas limitaciones no invalidan el descubrimiento, pero recuerdan que cada respuesta trae consigo nuevas incógnitas. Más allá de los genes y los modelos matemáticos, este descubrimiento también obliga a imaginar cómo era la vida real de esas personas, porque los antiguos siberianos del norte no fueron solo una combinación de porcentajes genéticos, fueron comunidades humanas que lograron sobrevivir, generación tras generación, en uno de los entornos más extremos que haya habitado nuestra especie. El registro arqueológico de la región de Colima es escaso, pero eso no significa que la zona estuviera vacía. Significa que la forma de vida de estas personas dejaba pocas huellas duraderas. Eran grupos pequeños y muy móviles, que seguían a los grandes animales de la estepa helada. No construían asentamientos permanentes ni estructuras monumentales. Su mundo estaba hecho de movimiento constante, de campamentos temporales y de decisiones tomadas día a día para no morir de frío o de hambre. Las herramientas encontradas en los yacimientos de la región cuentan parte de esa historia. Hay utensilios de piedra, sí, pero también evidencias claras de un uso intensivo del hueso y el marfil. En un territorio donde la piedra adecuada para tallar era difícil de encontrar, el cuerpo de los animales cazados se convertía en un recurso completo: alimento, material para armas, herramientas y objetos esenciales para la vida cotidiana. El marfil de mamut, por ejemplo, era ideal para fabricar puntas resistentes y eficaces para la caza. Los animales que perseguían no eran pequeños. Mamuts, bisontes y caballos dominaban el paisaje. Cazar a esas criaturas requería cooperación, planificación y un conocimiento profundo del comportamiento animal. No era una tarea individual, era una empresa colectiva que implicaba comunicación, reparto de riesgos y una organización social sólida. El individuo de Colima, cuyo esqueleto fue estudiado con atención, murió joven, probablemente en la primera mitad de sus 20s. Sus huesos no muestran signos claros de violencia. No hay fracturas evidentes, ni marcas de armas, ni señales de un ataque. Eso deja abiertas muchas posibilidades. Quizá murió durante una cacería, expuesto a una tormenta repentina. Quizá sucumbió a una enfermedad que no deja rastro en el esqueleto. O tal vez fue un accidente cotidiano, uno de esos que ocurren en vidas duras y móviles. El permafrost conservó su cuerpo, pero no sus últimos momentos. No sabemos si tuvo hijos, si era un cazador experto o un aprendiz, si ocupaba una posición especial dentro de su grupo o si era uno más entre muchos. La ciencia puede leer su ADN, pero no sus pensamientos, ni sus miedos, ni sus esperanzas. Y aún así su cuerpo se convirtió en un testigo silencioso de procesos enormes. A través de él, sabemos que Siberia no fue un simple corredor vacío por el que pasaron personas rumbo a América. Fue un espacio habitado, complejo, con poblaciones que se encontraron, se mezclaron y crearon nuevas identidades humanas mucho antes de cruzar a otro continente. Este hallazgo también obliga a replantear la imagen popular de la Edad de Hielo como un tiempo de grupos humanos aislados en refugios dispersos. La evidencia genética sugiere lo contrario: movimiento, contacto, intercambio y mezcla. Incluso en condiciones extremas, los humanos seguían siendo humanos, conectándose unos con otros, compartiendo genes, tecnologías y conocimientos. Hoy los restos de ese joven están cuidadosamente conservados por científicos y su genoma ha sido publicado y analizado en detalle. En los artículos académicos es conocido como el individuo de Colima, una referencia técnica dentro de gráficos y modelos. Pero hace 24.000 años era simplemente un joven tratando de sobrevivir en un mundo helado, sin saber que su existencia sería clave para entender el origen de millones de personas en el futuro. Su historia nos recuerda algo esencial. Gran parte de la historia humana no se perdió porque no existiera, sino porque no dejó huellas fáciles de encontrar. Y solo en raras ocasiones, el hielo, el azar y la tecnología se alinean para permitirnos escuchar una de esas voces olvidadas. Las implicaciones de este hallazgo no se limitan a Siberia ni a América. Cambian la manera en que entendemos la historia profunda de nuestra especie. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante sobre la expansión humana fuera de África se centró casi exclusivamente en el movimiento. Grupos que avanzaban, se separaban y con el paso del tiempo se volvían distintos unos de otros. Era una historia de rutas, fechas, direcciones. Pero el individuo de Colima añade otra dimensión fundamental: la mezcla constante. La genética antigua muestra que las poblaciones humanas rara vez evolucionaron en completo aislamiento. Incluso en periodos tan duros como la Edad de Hielo, cuando el clima parecía imponer barreras infranqueables, los humanos seguían
encontrándose. Intercambiaban herramientas, conocimientos, parejas y con ello genes. La diversidad genética que vemos hoy no es solo el resultado de migraciones, sino también de miles de pequeños encuentros repartidos a lo largo del tiempo. Este nuevo enfoque encaja mejor con lo que sabemos del comportamiento humano. Las personas se mueven, pero también permanecen. Se expanden hacia nuevos territorios, pero no cortan todos los lazos con quienes dejan atrás. Las fronteras, incluso las genéticas, rara vez son absolutas. Son zonas de contacto que cambian con el clima, con los recursos y con las decisiones humanas. En ese sentido, Siberia deja de ser vista como un simple puente hacia América y se convierte en un escenario central, lleno de historia propia. Las poblaciones que vivieron allí no fueron meros pasajeros en tránsito. Fueron comunidades adaptadas, con tradiciones, conocimientos y una identidad genética que influyó en regiones muy lejanas. El estudio del genoma del individuo de Colima también sirve como punto de referencia para entender cambios posteriores en Siberia. Las poblaciones que viven hoy en esa vasta región muestran una mezcla compleja de ancestrías. Algunas tienen una fuerte relación genética con el este de Asia, otras conservan señales de antiguos aportes relacionados con Europa. Sin el conocimiento de poblaciones antiguas como los siberianos del norte, estas combinaciones resultaban confusas. Ahora comienzan a tener sentido como capas sucesivas de historia. Para los pueblos indígenas de América, el impacto del descubrimiento es especialmente importante. Durante años, la presencia de ascendencia antigua del norte de Eurasia en su ADN generó dudas y teorías extremas. Hoy, esa señal tiene un origen claro. Proviene de Siberia, de poblaciones que ya eran genéticamente diversas antes de cruzar hacia el Nuevo Mundo. No hace falta imaginar viajes imposibles ni contactos transoceánicos tempranos. La explicación estaba enterrada en el hielo. Aún así, muchas preguntas siguen abiertas. ¿Cuántos antiguos siberianos del norte existieron realmente? Los pocos yacimientos arqueológicos conocidos podrían sugerir poblaciones pequeñas, pero en una región tan difícil de explorar, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Cuánto tiempo sobrevivió este grupo como una población distinguible? El individuo de Colima vivió hace 24.000 años, pero sin más restos genéticos de otras épocas, es imposible saber cuándo apareció su pueblo o cuándo desapareció. También queda la pregunta de por qué no existe hoy una población que conserve esa ascendencia sin mezclar. Tal vez eran pocos y el entorno era demasiado duro. Tal vez los cambios climáticos posteriores a la edad de hielo los empujaron a migrar y a mezclarse con otros grupos. O quizás su herencia genética fue tan ampliamente absorbida por poblaciones posteriores que dejó de ser reconocible como una identidad separada. Estas incógnitas nos recuerdan que cada descubrimiento en la ciencia no cierra una historia, sino que abre muchas más. El individuo de Colima no es el final de un relato, sino el comienzo de una serie de nuevas preguntas sobre cuántos pueblos humanos existieron, prosperaron y desaparecieron sin que jamás conozcamos sus nombres. A medida que esta historia se acerca a su final, queda una sensación clara. Lo que sabemos sobre nuestro pasado es solo una fracción de lo que realmente ocurrió. El joven de Colima nos recuerda que la historia humana no está escrita solo en libros ni en piedras talladas, sino también en moléculas frágiles que, con mucha suerte, logran sobrevivir al paso del tiempo. Su cuerpo, preservado por el hielo durante milenios, actuó como un puente entre mundos separados por decenas de miles de años. Hoy sabemos que su pueblo, los antiguos siberianos del norte, fue una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande. No eran una anomalía aislada, ni una nota al pie de la historia. Fueron parte activa de los procesos que moldearon la diversidad genética de poblaciones enteras. Sin proponérselo, contribuyeron a la herencia de personas que vivirían en tierras que ellos nunca vieron, en continentes que ni siquiera podían imaginar. Este descubrimiento también pone en perspectiva la fragilidad del conocimiento arqueológico. En regiones donde no hay permafrost, donde la humedad, el calor y el tiempo destruyen los restos orgánicos, la mayoría de las historias humanas se pierden para siempre. El caso de Colima es excepcional precisamente porque el entorno actuó como un archivo natural. Pero ¿cuántos archivos se borraron en otras partes del mundo sin que jamás sepamos qué contenían? La ciencia moderna, con todas sus herramientas, sigue teniendo límites claros. Puede reconstruir genomas, estimar proporciones de ascendencia, proponer modelos de migración, pero no puede devolvernos los rostros completos del pasado ni las voces de quienes lo habitaron. Del joven de Colima sabemos su origen genético, pero no conocemos su nombre, su lengua, ni las historias que escuchó
luchó al caer la noche junto al fuego, y sin embargo su existencia nos conecta de manera directa con algo profundamente humano, la continuidad. La idea de que, incluso en los entornos más extremos, las personas se adaptaron, se movieron, se encontraron y dejaron descendencia. Que nuestra historia no es una línea recta, sino una red compleja de encuentros y mezclas que se extiende mucho más atrás de lo que solemos imaginar. Para muchos, pensar en los orígenes de los pueblos de América implica fechas, mapas y rutas. Pero ahora también implica recordar a comunidades que vivieron durante miles de años en Siberia, enfrentándose al frío, siguiendo a los animales, transmitiendo conocimientos esenciales para sobrevivir. Comunidades que no fueron simples espectadoras de la historia, sino protagonistas silenciosas. Al final, el individuo de Colima nos deja una lección doble. Por un lado, nos muestra el poder de la ciencia para revelar capítulos ocultos del pasado. Por otro, nos recuerda todo lo que nunca podremos saber del todo. Entre esos dos extremos, lo que logramos descubrir y lo que permanece irremediablemente oculto, se mueve nuestra comprensión de la humanidad. Hace 24,000 años, este joven era solo una persona más, tratando de sobrevivir a la edad de hielo, sin ninguna noción del futuro. Hoy, su ADN nos habla, no con palabras, sino con patrones que nos obligan a replantear quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. Al final de este largo viaje hacia el pasado, queda una imagen sencilla y poderosa. Un joven yace en el hielo, en un paisaje que parecía eterno. No sabía que su cuerpo quedaría atrapado en la tierra congelada, ni que, decenas de miles de años después, personas de otro mundo, con otras herramientas y otras preguntas, leerían en sus huesos y en sus genes una historia mucho más grande que él mismo. Para la ciencia, hoy es el individuo de Colima, una referencia en artículos y modelos genéticos, pero antes de eso fue un ser humano real. Caminó sobre la estepa helada, respiró aire cortante, compartió alimento, miedo y conocimiento con otros. Vivió en un tiempo en el que sobrevivir ya era una victoria diaria. Su muerte silenciosa y sin explicación clara quedó sellada por el frío, y ese mismo frío, sin intención alguna, lo convirtió en un mensajero del pasado. Gracias a él, sabemos que la historia humana no fue simple ni ordenada, que antes de que alguien cruzara hacia América, ya existían pueblos con historias, genéticas complejas, resultado de encuentros, mezclas y movimientos ocurridos durante miles de años en Eurasia. Que los orígenes de millones de personas no pueden explicarse con una sola flecha en un mapa, sino con una red de caminos que se cruzan y se separan una y otra vez. También sabemos algo más incómodo, que por cada historia que logramos reconstruir, existen muchas otras que jamás conoceremos. Pueblos enteros pudieron surgir, adaptarse y desaparecer sin dejar restos preservados, sin hielo que los protegiera, sin oportunidad de ser descubiertos. La historia que hoy contamos existe porque el azar, el clima y la ciencia coincidieron de una forma extraordinaria. El joven de Colima no nos da todas las respuestas. Deja preguntas abiertas sobre cuántos eran, cuánto tiempo existieron, por qué desaparecieron como grupo identificable. Pero precisamente ahí reside su importancia. Nos recuerda que el conocimiento humano siempre es incompleto, que cada hallazgo amplía el horizonte y al mismo tiempo revela lo mucho que aún ignoramos. Cuando pensamos en nuestros orígenes, solemos buscar certezas, nombres, fechas exactas. Esta historia invita a algo distinto, a aceptar la complejidad, a entender que nuestra especie es el resultado de innumerables vidas anónimas, de decisiones pequeñas, de encuentros fortuitos y de adaptaciones extremas. Ninguna de esas personas sabía que estaba haciendo historia, simplemente vivían. Hace 24,000 años, en palabras, aquel joven no era un símbolo ni una pieza clave de un rompecabezas global, era alguien intentando sobrevivir al invierno. Hoy, su ADN conecta continentes, cuestiona teorías antiguas y nos obliga a mirarnos de otra manera, no como descendientes de una sola ruta, sino como herederos de una humanidad profundamente mezclada, móvil y resiliente. Y quizá esa sea la conclusión más humana de todas, que nuestra historia no está hecha solo de grandes migraciones y fechas memorables, sino de personas comunes cuyos rastros, a veces por puro azar, logran atravesar el tiempo. El joven de Colima ya no puede hablar, pero su existencia nos recuerda que, incluso en el silencio del hielo, el pasado sigue teniendo algo que decir.